La 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 la. Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Realmente quiero agradecer a la empresa televisiva de Ucayalina de Televisión que nos abre nuevamente las puertas de este espacio para poder hacer posible que, hablando claro, podamos analizar temas a profundidad. Hoy día uno de nuestros primeros temas será la mirada del Perú desde la perspectiva en la comunidad internacional. Luego aterrizaremos un poco a lo que es la mirada nacional y finalmente terminaremos analizando cómo estamos en el ámbito regional. Y de hecho, uno de nuestros primeros invitados en la jornada de hoy es un periodista que nació justamente en esta casa televisora y hoy está trascendiendo a nivel nacional e internacional. Estoy hablando nada más y nada menos que de José Albán. Conozcamos un poco su trayectoria. En un ecosistema mediático marcada por la inmediatez y el vértigo informático, José Albán ha construido una trayectoria que combina rigor, presencia, campo y una lectura global de los acontecimientos. Su carrera inició en Exitosa Noticias, donde como redactor digital aprendió el pulso de la información en tiempo real. Pronto dio el salto a La República, uno de los diarios más influyentes del país, donde no solo asumió la redacción internacional, sino que ascendió con rapidez a editor de área. Durante 4 años lideró la sección Mundo, consolidándose como una voz autorizada en geopolítica y relaciones internacionales. Que toma las críticas con mucha humildad, incluso también los comentarios favorables siempre los toma con mucha humildad. Sin embargo, estas críticas son constantes por parte de la oposición. Hoy, después de 2 años como periodista de internacionales en Latina Televisión, Albán se ha convertido en uno de los rostros que cada sábado en la mañana traduce para la audiencia peruana los conflictos, tensiones y transformaciones que definen la agenda global. Su trabajo no se limita a la pantalla, se apoya en una información especializada, un máster en soluciones digitales para medios de comunicación cursado en Sao Paulo, que permite conectar narrativas tradicionales con herramientas digitales y nuevas audiencias. Las cerámicas, las esculturas serían nuestras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si sacan algo de nuestra casa? Imagínate, ¿no? O sea, Raiza dice, no, yo por las cosas de mi casa yo mato. Sus coberturas internacionales no solo son productos del azar, sino del reconocimiento. En 2022 fue becado para viajar a Israel y Rusia, experiencias que profundizaron su comprensión de los clivajes geopolíticos contemporáneos. Un año después, la Fundación Gabriel García Márquez lo seleccionó para un programa académico en Colombia centrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania durante el prestigioso Festival Gabo. Para Albán, cada viaje ha sido una inmersión directa en el corazón de los acontecimientos. Para su audiencia, una garantía de análisis informado y contextualizado. En Pucallpa, yo soy de Pucallpa. ¿Se nota que soy de Pucallpa? No sé. ¿No? Bueno, muchas veces me han confundido con un alemán. Me han confundido con un ruso, con un cajamarquino. Pero no, yo soy de Pucallpa. Entonces hay 3 cosas que hay que erradicar sobre la gente de la serie. En tiempos donde las noticias internacionales suelen reducirse a titulares fugaces, José Albán representa una apuesta por la profundidad, la verificación y la perspectiva. Su trabajo demuestra que comprender el mundo no es un lujo, sino una necesidad, y él, desde cada pantalla y cada crónica, se ha dedicado a construir ese puente indispensable entre Perú y los hechos que están defendiendo nuestro futuro global. Y tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros José Albán, internacionalista, periodista de Latina, para analizar a fondo cuál es la mirada de los países a nivel internacional de Perú frente a una coyuntura en la que se nos avecina el 2026. 2 escenarios políticos que nos permitirán esclarecer
hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos que nos vean como país. José, un gusto poder tenerte aquí en Hablemos Claro, en esta nueva temporada en la que Ucayalina de Televisión nos permite, a través de esta ventana, poder darle una mirada desde una perspectiva mucho más amplia. Roberto, yo contentísimo de poder aportar y sobre todo de poder conversar sobre este tipo de temas y bueno, dispuesto a responder todas las preguntas. ¿Cuál es la mirada que tienen los países en desarrollo o los países potencia, en las dos principales potencias que han puesto su mirada a Perú, entre ellas China y Estados Unidos, que son las que más ayudan a emerger? Pero ¿cuál es la mirada de afuera hacia adentro de Perú en una coyuntura en la que, por ejemplo, han sido sentenciados 2 expresidentes de la República, sumándose al penal de Barbadillo como un escenario en el que, ¿qué pasa con Perú? O sea, ¿qué mirada nos da la comunidad internacional? Así es. Yo creo que hay 3 miradas importantes que nos da la comunidad internacional. La primera es de preocupación. ¿Cómo es posible que el Perú tenga a todos sus expresidentes en prisión? ¿Qué es lo que pasa con los expresidentes de Perú? ¿O por qué Perú se cansa tanto de sus autoridades políticas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lleva a que nuestro país tenga a, digamos, casi 7 presidentes en un periodo de cerca de 8 años más o menos? La primera mirada, como te digo, es de preocupación. La segunda mirada es de admiración. O sea, es como una especie de... Nos vamos de extremo a extremo. La primera es de preocupación y la segunda es de admiración. Porque pese al caos político, la gente se pregunta cómo es posible que nosotros vivamos todavía con una economía que esté repuntando a nivel regional y sobre todo con una moneda que a nivel internacional, digamos, sea fuerte como es el nuevo sol. Y la gente se pregunta a nivel internacional qué es lo que hace el Perú, o sea, o qué es lo que hace al Perú ser el Perú. Pero hay un detalle también, el tercer punto, y para mí me parece el más importante, que también es la debilidad política. Cuando la caza, como dice, ¿no? A mar revuelto, ganancia de pescadores. Y recientemente hubo un candidato en Chile que está proponiendo y ofreciendo que los inmigrantes que estén en Chile los van a agarrar a todos, los van a votar y los van a llevar en la frontera con Perú, dejándole un problema al Perú. ¿Por qué? Porque piensan ellos o entienden que el Perú, por tener problemas políticos internos, no hay una autonomía ni suficiente fuerza de las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad y hacer que las cosas marchen bien. Entonces, recopilándote, es admiración, por una parte, por nuestra economía, por otra parte es preocupación, que hace que todos nuestros presidentes estén mal, y nos ven con cierta debilidad, al menos los vecinos de la región. Ok, sin embargo, pese a ello, China puso su mirada, pero no solamente su mirada, sino también las grandes inversiones que está haciendo en puntos estratégicos. Sin embargo, Estados Unidos no se ha quedado atrás, y es que últimamente ha aprobado el gobierno actual que permitan librar de aranceles algunos productos frutícolas que permitan ingresar al mercado norteamericano. Así es. Esa mirada la tienen de extremo a extremo en Latinoamérica y en Asia, pero Europa también no nos está dejando de lado, porque hoy, bajo mecanismos internacionales que permitan a la economía circular ingresar, pero de una manera mucho más controlada, los productos orgánicos, nos colocan a Perú no solamente en una posición geoestratégica importante, que genera interés, que concita interés de la comunidad internacional. Así es, como nunca, Perú es clave. O sea, cuando la gente habla de eso, no simplemente es como una especie de meme, como una especie de referencia que ha nacido a través de las redes sociales, sino que nos hemos posicionado como clave a nivel internacional para esas potencias económicas que tú dices. Principalmente China tiene al puerto de Chancay, porque el tiempo que antes se tomaba para poder llegar desde Perú hacia el puerto de Shanghái, que es el puerto principal donde llega, digamos, toda la producción de nuestro país, era más o menos unos 30 días, 28 días. Ahora lo puedes hacer en 21 días, 18 días incluso, que puedes ir desde Perú hacia China.
Luego tienes, ahí tienes un potencial comercial, porque principalmente las frutas, la producción agrícola llega al mercado de Shanghái y de allí se reparte a todos los centros comerciales. Y no solamente a China, también tienes Japón, tienes Corea del Sur, tienes Tokio, tienes diferentes mercados a los que puedes expandir. Pero Estados Unidos, hay dos puntos importantes, que Estados Unidos está volviendo a expandir su zona de influencia, su zona de control sobre la región. Que en el gobierno de Biden, ahora con Donald Trump, lo que quiere, digamos, es lograr que toda la región nuevamente vuelva a ser su patio trasero, como siempre lo ha sido. Su zona de influencia, para no decir patio trasero, suena medio feo, pero su zona de influencia fuerte, ¿no? Pero China ya es un actor importante. Sin embargo, Estados Unidos en el Perú tiene más o menos 6.000 millones de dólares en inversión. Después de China, Estados Unidos es nuestro principal aliado. Y si tú eres pragmático en los negocios, tú no te puedes pelear con ninguno de los dos. Exacto. Sin embargo, Estados Unidos no quiere mucha influencia china en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que saber sobrellevarnos con mucho tino, sobre todo con Estados Unidos, porque el que nos cierre el caño también nos afecta, también nos golpea, pero que China deje de ser nuestro aliado no es una opción. Y finalmente la Unión Europea quiere, digamos, negocia con el Perú, pero con la región en su conjunto, ¿no? Pero yo también te digo, Roberto, que hay otras potencias a las que debemos mirar, sobre todo nosotros. ¿A quiénes, por ejemplo? Hermano, al Brasil. Está a nuestro costado. ¿Tú sabes cómo se lleva mucha de la mercadería hacia el Brasil? A través del Canal de Panamá. Es decir, tiene que ir por todo el Pacífico, ¿no? Se va por el Canal de Panamá, llega al Atlántico y recién llega al Brasil. Cuando nosotros somos pues sus vecinos, es como que yo para que vaya a la casa de mi vecino tenga que tomar toda la carretera para recién llegar a la casa de mi vecino. Pero momento, José, momento. La alianza estratégica con China indirectamente nos va a llevar a Brasil. Indirectamente nos va a llevar a Brasil. Con el proyecto del tren bioceánico. Claro. No, el megapuerto de Chancay ya es un anclaje, directo o indirecto, pero igual, ya es un anclaje. Es decir, el Perú y Ucayali están predestinados a unirse a Brasil, sí o sí. Sí o sí, no hay otra opción. Yo tengo ciertos temores ahí, porque como te digo, el Brasil tiene objetivos con China y muy poco con el Perú. Sí, el Perú tiene que venir a sentarse en la mesa, pero si quiere ahorrar el tiempo, sus productos va a tener que sacarlos por el mercado por el puerto de Chancay. Evidentemente, pero nosotros no tenemos que ser un canal de transporte. Nosotros tenemos que sentarnos a la mesa a negociar. Completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Cuando hicieron el panorama, cuando hicieron los primeros estudios del tren bioceánico, ¿te acuerdas? Decía que lo había firmado Brasil con China. Exacto. ¿Y el Perú? Como que se habían olvidado o como que era una cuestión de... Sin embargo, después se justificó el tema y se dijo, no, sí, definitivamente Perú sí está como parte de este andamiaje que se necesita para poder consolidar... Pero eso fue una movida diplomática. Claro. No fue una respuesta real. Para justificar el tema. Pero al final de cuentas, en las últimas semanas, el gobierno de Perú y principalmente Ucayali, tanto en el ámbito regional y municipal, han tenido muchísima presencia activa en Brasil, no solamente en la COP30, sino han estado también viendo ya esas posibilidades justamente desde Palacio de Gobierno, aunque eso fue últimamente antes de que saliera Dina Boluarte del poder. Sin embargo, con este nuevo gobierno de transición también están buscando los mecanismos, porque por angas o por mangas igualito vamos a terminar unidos con Brasil. Yo creo que hay que explicarle a la gente una cosa. Nosotros vamos a poder sacarle provecho al tren bioceánico en la medida de que nosotros le pongamos valor agregado a nuestros productos naturales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, ya sea que cosechemos camu camu, ya sea que tenemos una rica tierras extensas para poder sembrar y cosechar. Pero, Roberto, una cosa es cosechar y otra cosa es hacer industria.
Exacto. Y esa industria está canalizada por marcos legales en donde se forman empresas. Entonces, el tren, por suerte tenemos tiempo, pero el tren no nos puede agarrar desprevenidos. No nos puede agarrar como que una vez que ya llega el tren, te lo pongo en sencillo. Te dicen que por tu casa va a haber una carretera, que va a pasar una avenida, que va a pasar una pista, van a asfaltar. Y si tú no estás preparado, lo único que puedes hacer es... Solamente vas a mirar lo que pasa. Exactamente. Pero no vas a disfrutar más que la vista panorámica. Exactamente. Pero tienes que ser un actor mucho más activo, más participativo. Y de hecho, muchos se preguntan, y eso lo han dicho, actualmente solamente Ucayali, o parte de Ucayali solamente está vendiéndole piedras a Brasil. Exacto. Irónicamente. Y yo te digo el potencial, Roberto. Más o menos, pongámoslo en este ejemplo. China es un mercado muy grande. La gente puede pensar, ¿qué tan grande es China? China es 1.000 millones, como mínimo, 1.000 millones de personas. Son 1.000 millones de oportunidades en las que tú puedes vender un producto. Exacto. ¿Qué producto? El que se hace aquí en la región. Entonces, nosotros, con nuestro valor agregado, podemos tener ese potencial, pero hay que también tener visión, Roberto. Claro, si hablamos de valor agregado, entonces lo que tienes que empezar es, en primer lugar, a generar políticas públicas de desarrollo energético, de conectividad, de desarrollo fronterizo. Principalmente, si hablamos de conectividad, es comenzar a generar justamente este acercamiento que necesitamos, sea por carretera, sea por río, sea por aire o sea por tren, la vía férrea, que es una de las principales opciones a las que se debería de dar. Pero ¿cuándo y quiénes son los que tienen que tomar el protagonismo? Tomando en consideración que a las autoridades nacionales, regionales y municipales solamente les queda un año o menos de un año en el caso de las nacionales. Claro, o sea, y ahí nos ponemos digamos, en un panorama ya de ahora, en el terreno de las probabilidades. Pero yo te digo, en el marco internacional, por ponerte un ejemplo nomás, ¿tú sabes quién es el país en la región que exporta más madera que el Perú, teniendo el Perú casi el 50% de su territorio en Amazonía? Chile. Un país más pequeño que Perú y que no tiene Amazonía. Exactamente. Lo irónico del caso. Sin embargo, exporta más madera que todo lo que tenemos y nosotros estamos protegiendo nuestros recursos, entre comillas, pero no estamos sacándole el provecho que necesitamos. Ok, Roberto, lo mismo pasa con la minería, por ejemplo. Chile es mucho más minero, es un país más minero que nosotros. La mina más grande del mundo, está en Chile. Y nosotros tenemos muchos recursos. Los cerros en su mayoría tienen recursos. Se están explotando recursos en la Amazonía en cuanto a sacar oro de los ríos, ¿no? Y las quebradas. Nosotros tenemos muchísimo recurso. Pero ¿qué es lo que no tenemos, Roberto? No tenemos conexión, conectividad. ¿Con quién nos conectamos? Tenemos que, si todo está centralizado, si todas las regiones no son lo suficientemente autónomas, todos los recursos tienen que ir a Lima. Y de Lima recién se pueden buscar los mercados. A ver. Entonces aterricemos bajo una premisa. Mucho se ha hablado y ahí hay grandes experiencias entre México, en el mismo Brasil o en Argentina, la posibilidad de los gobiernos federales, que son las que te brindan una autonomía, entre comillas, mucho más fácil de poder promover el desarrollo que necesitan, porque aquí, en Perú, la regionalización ha fracasado ya no en una, sino en varias oportunidades. Exacto, porque los gobiernos regionales terminan siendo como una especie de sucursal del Ejecutivo y no pueden hacer más, no pueden pedir presupuestos, no pueden utilizar el presupuesto, no pueden recaudar más de lo normal porque tienen que pedirle permiso al gobierno nacional. Ok, démosle ahora entonces una mirada desde la perspectiva federal. ¿Nos conviene realmente llegar a un Estado federal en Perú? Es decir, cambiar toda la simbiosis de la constitución política del Estado en la que hoy nos imponen una cámara mejor dicho, un Congreso bicameral que retorna después de 37, casi 38 años a un Estado en el que
ese mismo proceso bicameral nos había llevado a un caos macroeconómico extraordinario en la década de los 80, en la que nos colocó no en una inflación, sino en una hiperinflación. Así es. Muchos nos hablan de que nosotros vivimos, el Perú vive en una democracia, ¿no? Sin embargo, hay que también saber entender que nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 5 años nosotros elegimos a nuestros representantes, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Ejecutivo. Después de esa actividad representativa, después de esa actividad democrática, no volvemos a aparecer. Ni siquiera hay renovación de tercios del Congreso. No hay las PASO, que es para poder definir a tus representantes de cada partido político. No hay actividad política. ¿Dónde la gente sale a alzar la voz? Es en las calles, pero cuando ya siente que todo está abrumado. ¿Y cómo responde el gobierno? A través de la represión. Eso es por una parte. Sin embargo, si se federalizaría este sistema, ¿no? Tendríamos mayor democracia representativa, porque tendrías que elegir a los representantes del gobierno federal, ¿no? Y del gobierno regional, ya sea a través de los diputados locales, los mismos consejeros locales. ¿Qué es lo que hace Brasil? Lo hacen todos, Roberto. Lo hace Brasil, lo hace México, lo hace Argentina. Claro. Y son países que, digamos, en sus regiones tienen mucha más autonomía. ¿Por qué? Porque los recursos lo pueden definir ellos. En el Congreso pasado, tal vez la gente no sé si se acuerda, los mismos congresistas decían que gran parte de la corrupción a nivel nacional y la perspectiva de que estamos mal y ese desencuentro político es o han sido los gobernadores regionales. Gente que no puede tampoco moverse mucho si es que el Ejecutivo no le da el presupuesto completo. Yo creo que nosotros somos una región rica, pero somos una región que también requiere de mucho presupuesto. Y no puede ser que el 80% de nuestro presupuesto se vaya a pagar planillas y el resto ¿qué? Entonces, creo yo que también la federalización ayudaría a combatir la corrupción y sobre todo la inseguridad ciudadana. A ver. Entonces, esto nos conllevaría a un proceso de reestructuración de las planillas doradas, de las planillas burocráticas, de las planillas que poco o nada están contribuyendo realmente al desarrollo que debería darse en cada región. Así es, porque, como te digo, o sea, hay las autoridades, lo que tendrían mucha más autonomía, sin que haya una denuncia de por medio, sin que haya algún tipo de investigaciones. Se puede tomar las cosas con mayor rigor y con mayor fortaleza, sobre todo. Pero ¿quién controlaría el tema presupuestal? Porque no podemos no podríamos en todo caso tener un sistema de control que garantice la caja fiscal una disciplina de gasto. Ok, sigue habiendo una Contraloría, pero lo que pasa es que también con el Ejecutivo, con el dinero del pueblo, tiene que haber control, fiscalización y una palabra pero clave en esto: transparencia. La gente tiene que saber qué se está haciendo con su dinero y tiene que ser más mediático, más abierto, más público. Yo quiero saber qué está haciéndose con mi dinero. Entro al internet a través de un aplicativo más amigable y digo, mira, mi dinero se está gastando en esto, pero también tengo que saber cuánto ganan las personas que supuestamente están haciendo algo por la región o el país en su defecto, ¿no? Y poder, digamos, determinar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. O sea, tiene que haber mucho más transparencia y ahora la tecnología lo puede lograr todo eso. Pero sí es muy importante, como te digo, ser mucho más independientes y bailar con nuestros propios recursos. Ok. La clase política, sin duda, que es una de las más desprestigiadas en el caso de Perú y que nos ha permitido de alguna u otra manera con José darle una mirada desde cómo nos sentimos por dentro, pero también cómo nos miran desde afuera. Sin embargo, Perú sigue siendo la niña de los ojos de la comunidad internacional.
Sin embargo, ¿cómo nos miramos nosotros mismos? Vamos a ir a una brevísima pausa nosotros y vamos a retornar con otro aspecto, otra mirada, pero esta vez desde adentro. ¿Cómo nos miramos nosotros mismos? ¿Y qué cosa esperamos de esta clase política para que repercuta este escenario que se nos avecina, en el cual despierten los peruanos y no cometamos los mismos errores del pasado? José Albán está planteando un proceso de federalización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar a ese proceso de federalización que nos conlleve a un cambio estructural de todo el Estado peruano para poder fuera, para adentro? Ahora comencemos a hacer una retrospectiva de cómo nos miramos nosotros. José, debe ser un poco complicado porque mientras de afuera nos miran bien, los que estamos dentro, claro, somos los que vemos los errores y horrores. Exacto. Nosotros, los peruanos, somos un crisol de realidades, ¿ya? Y también somos una especie de crisol de razas, de etnias, que dice que las razas no existen, pero o sea, de identidades, ¿no? La gente de la costa no piensa igual que la gente de la sierra no piensa igual que la gente de la selva, todos nos unimos cuando juega la selección, nada más. Solamente. Exactamente. Porque si hablamos de política o de religión y de fútbol, ahí es donde la discordancia es terrible. Porque ni siquiera, digamos, la economía nos satisface a todos, porque por una parte hay quienes dicen, no, sí, la moneda del Perú es fuerte y el Perú tiene una macroeconomía competitiva y sólida en el mercado, pero tienes gente que no puede comer porque no llega ni siquiera a 10 soles diarios. Anemia, desnutrición, exactamente, mala educación, mala salud, son elementos clave que nos generan una contradicción al momento de analizar cómo es que macroeconómicamente estamos bien. Exacto. Y microeconómicamente estamos hasta el queque. Ok, pero yo te digo que las identidades se forman con todo eso. O sea, las identidades se forman primero con el orgullo, ¿no? Nosotros los ucayalinos somos regionalistas, por ejemplo, nos encanta. Soy peruano y soy feliz, pero soy amazónico y soy charapa. Exactamente. Entonces, lo mismo piensan los huanuqueños, lo mismo piensan los huancaínos, lo mismo piensan de repente en los loretanos, ¿no? Los tarapotinos. Entonces, digamos, ese orgullo es parte de nuestra identidad, pero también, por ejemplo, está nuestra historia, está nuestro nivel de educación, y es allí uno de los principales problemas. ¿Sabes tu historia? ¿Cómo se forjó la región de Ucayali? ¿Lo sabes? ¿Te lo han enseñado? ¿Cómo es que se forja? ¿Cuáles fueron las primeras familias? Ya, todo eso de tu historia, si no lo sabes, entonces, ¿qué te arraiga? ¿No? Y lo segundo, ¿qué tan educado estás? ¿Cuánto se ha invertido por tu educación? ¿En qué nivel te has quedado? ¿Por culpa de quiénes? Entonces, la identidad no solamente es decir yo me siento feliz de ser peruano y de ser charapa, de ser amazónico, de ser ucayalino. No, es qué me hace estar feliz de ser ucayalino en este caso. ¿Cómo podría yo sentirme orgulloso de algo que no conozco? Así es. ¿Cómo podría yo decir que vivo en este lugar si no amo ese lugar? O sea, elemental. Y aquí tiene que jugar un papel preponderante la educación, y la educación primero desde el hogar, para luego esta ser reforzada en las instituciones educativas de todos los ámbitos. Claro, yo te digo, por ejemplo, en el tema de los incas, ¿no? O sea, fuimos una cultura, ¿ya?, que donde se forjaron las civilizaciones. De las pocas culturas donde se forjaron las civilizaciones en la humanidad, la cultura inca es una de ellas. Usando tecnología de punta en su época. En la época, exactamente. La cual perdura y es inimaginable, incluso para la arquitectura y para la ingeniería civil, hoy en día. Pero no solamente eso, Roberto, también fuimos un imperio que iba desde Ecuador hasta la Argentina, y que había sido, digamos, el resultado, ¿no?, de principalmente una conquista inca. Ahora, hay que entender una cosa también, porque decimos, ya, todo eso pasa en la sierra nada más. No, los amazónicos también tenemos una identidad. Exacto. Y una identidad que también aportó al desarrollo nacional. O sea, también forjamos o formamos parte de los hitos históricos más importantes de la región. Las guerras ganadas nos dan mayor orgullo,
pero no nos pueden venir a decir que nosotros solamente perdimos la guerra con Chile, ¿no? Y decir en nuestro himno nacional, largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Que es una frase apócrifa del himno nacional. No, pero como te digo, todo también parte mucho de la educación. Y la educación es también parte del liderazgo. De hecho que sí. Hoy en día lo que necesitamos es no revalidar, sino necesitamos reestructurar, darle una mirada más moderna, actualizable, tomando en cuenta que ya no solamente con el tema de la globalización y la digitalización, tienen que ir reestructurándose el sistema de la política educativa y de la política de salud pública. Porque sin educación, una educación que no tenga soporte de la salud no va a funcionar. No va a funcionar. Y si esto no tiene un soporte de la seguridad alimentaria, peor todavía. Sí, o sea, tiene que ir de la mano esos tres elementos. Claro, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un liderazgo estratégico por parte de quienes, digamos, fungen o tienen cierto liderazgo. Pero tú has preguntado una cosa, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Exacto. ¿No? Es decir, más allá de la política, más allá de las funciones sociales, ¿cómo nos vemos? Básicamente nosotros ahorita, uno de los países que tiene más percepción de inseguridad es el Perú. O sea, nos sentimos inseguros, caminamos en las calles inseguros muchas veces. En la capital de la República está mucho más marcado. Exactamente, principalmente en la capital de la República. Pero también, por ejemplo, hay muy poca confianza entre nosotros. Y la confianza es lo que nos permite, digamos, crecer como sociedad. Yo confío en ti porque tú actúas bien, entonces yo puedo dejar mi celular acá y me puedo ir a comprar. Eso podría pasar, pues, ¿en dónde? ¿En China? ¿En Japón? Claro, en Finlandia, en Suecia. En Suecia. No sé si en Estados Unidos, no creo. No creo. Claro, hasta hace poco sí. Yo lo vi, Roberto, en Israel. O sea, ¿qué te digo? Era una bodega, ¿no? Que tenía sus tienditas en la parte, que tenía sus estantes, sus anaqueles en la parte de adelante. Había de todo lo que tú puedas agarrar y en la parte de atrás estaba la persona que vendía, ¿no? Pero para llegar, o sea, estaba así, afuera. Tú, si quieres, podías agarrar e ir corriendo, pero nadie en la vida lo iba a hacer porque hay un principio básico en la sociedad, en los judíos al menos, que es la confianza. Si yo confío en ti, obviamente voy a esperar lo mismo de ti. Sin embargo, a veces nosotros, desde el mismo hecho de que, por ejemplo, ponemos nuestra música a alto volumen para que nuestro vecino escuche, ya estamos rompiendo el bienestar público. O peor aún, te sacan los calzoncillos sin sacarte los pantalones. Tal vez. O como dicen, te sacaron las medias pero, sin sacarte los zapatos. Claro. O pones tu calzoncillo ahí en el malecón para que todo el mundo vea, ¿no? Que estás secando tu ropa. Y eso básicamente es, oye, o sea, lo construimos todos con nuestros impuestos para darle un uso que nos genere orgullo. No para que tú puedas usufructar de esto, ¿no? Y sin embargo, uno dice, ¿a mí qué me importa? O sea, yo pienso solamente en mí. Eso, al menos a las personas, si algo podemos cambiar con nuestros hijos, de la persona que nos están viendo, es cambiar el chip de nuestra sociedad. Basta que uno cambie y va a haber un efecto en cadena. Pero hay un detalle aquí extraordinario dentro de cómo debemos mirarnos también los peruanos. Y cuando empezábamos el programa hablábamos precisamente de cómo es que Perú hoy en día, en menos de 10 años, ha cambiado como 8 presidentes. Y de hecho, lo que sí queda claro y queda demostrado ante la comunidad internacional es de que los peruanos hoy en día, y principalmente los peruanos de a pie, no dependen de ningún gobierno. Exacto. Y no toleramos la corrupción. Exacto. No. ¿Por qué? Porque todos los peruanos somos emprendedores por naturaleza. Y allí sí que somos recontra creativos. Ok. Para poder subsistir y no depender de ningún gobierno de turno. Ok, pero el emprendedurismo también, Roberto, tiene sus propias limitaciones. Ah, claro, la informalidad. Exactamente. La informalidad, o sea, que es la que no nos ayuda a despegar, a crecer, a desarrollarnos dinámicamente mucho más la economía. Exacto, o sea, de nada sirve, digamos, que mañana aparezcan, según las cifras, mañana aparezcan más o menos unas 100 empresas cuando el primer año quiebra el 50% de ellas. O cuando la SUNAT los persigue terriblemente sin darle la oportunidad de crecer. Y ese es otro problema, pero o sea, de las 100 empresas que han creado, que han empezado, lo que dicen las cifras es que el tercer año solamente llegan 2.
Entonces, claro, Algo está fallando. Exacto. Allí sí algo está fallando. Hay un emprendedurismo, ¿por qué? Porque el peruano pues es chambero, porque nos ha costado salir de una, como tú dices, una hiperinflación, ¿no? Pero también fue esa sociedad entre los 80, entre los 90 y los 2000, 2010, que debió haber modificado el marco para que esta generación tenga, digamos, un poquito más de orden, ¿no? Y no tenga que estar sacando cada rato su FP para que pueda sobrevivir. Peor aún, después de todo lo que nos ha tocado vivir con la pandemia, a los que le hemos descalabrado nuestra AFP y nos hemos quedado sin nada, es peor todavía. Exactamente. O sea, de hecho, hoy en día, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para generar esa confianza del altísimo nivel de desconfianza que tú nos estás graficando y que debemos de ir poco a poco, comenzando a también cambiar esa imagen y el concepto de la política? Porque la vida sin política no es vida tampoco. Sí. O sea, tampoco podemos decir, ¡hoy qué asco da la política! Esos corruptos, esto y lo otro. No, pues. No, es que No podemos desligarnos de la política. Lo que estamos haciendo acá es política, incluso. El costo de desligarnos de la política es que nos gobiernen los más mediocres. Exacto. O sea, el costo de que tú no te metas a política es que nos gobiernen los que... Gente más incapaz que una. Gente más incapaz, gente más inmoral. Y allí eso me lleva a responder tu segunda pregunta. ¿Qué necesitamos para fortalecer la confianza y todos los buenos valores? Es que desde el liderazgo hayan buenos valores. O sea, cuando yo veo a una persona corrupta liderando mi región, mi ciudad, mi parlamento, cuando yo veo a una persona con todos los síntomas de corrupción, ¿cómo voy a confiar en él? Y el público peruano lo hace, o sea, a la siguiente ya no vota por él. Exacto. O sea, pero ¿por qué tienes que llegar al poder para que el poder saque todo lo peor de ti? Porque no has tenido una buena base sólida moral, porque no te han educado bien, porque con poder o sin poder tú tienes que ser poluto, limpio, justo. Pero muchos, digamos, no tienen, utilizan el lenguaje populista, que es muy sencillo, ¿no? Llegan al poder y el poder aflora su verdadera personalidad. Ok, antes de bajar al ámbito eminentemente regional, tu opinión respecto a la percepción que hay en la política nacional hoy en día. Empezamos en el programa con la sentencia de 2 expresidentes. Sin embargo, lo que está haciendo el actual presidente interino es la fórmula correcta, la que se debe permitir para que vayamos a un escenario de una elección general y luego una elección regional y municipal. Lo que está haciendo el presidente en estos momentos es números en su TikTok. O sea, no está haciendo... A ver, ¿me estás diciendo que José Llerí es un presidente tiktokero? No, te estoy diciendo que es un presidente tiktoker. TikToker. O sea, tiktokero por completo. Tendría que dedicarse completamente a eso, ¿no? Pero todo el show que lo está aprovechando pues en sus redes. No, yo creo que de repente te estás confundiendo porque es su imitador el que en la noche hace el bailecito. Él generalmente es el que gobierna en cierto modo. Pero Roberto, estamos hablando de que ya hay un presupuesto que está establecido. O sea, y hay un presupuesto que se tiene que ejecutar, que se tiene que cumplir. Ajá. ¿No? Evidentemente siempre van saliendo algunos, para eso es el ejecutivo, ¿no? Para que administre, ¿no? El aparato público. Pero ya existe un presupuesto. Claro. O sea, ya existen políticas públicas, ya se ha establecido leyes. Sabemos todos que es el Congreso el que gobierna en el Perú. Hoy en día. Exactamente. Sí. Y el Congreso... Es el que pone y saca presidentes y evita golpes de Estado. Pero eso se llama dictadura parlamentaria. Porque nadie lo ha votado... ¿Y en qué momento nos hemos convertido en un gobierno legislativo? ¿Ah? O sea, ¿en qué momento perdimos la brújula? Claro, en el momento en el que... Exactamente, en el momento en el que la misma clase política nos llevó a eso, al ponernos más o menos unos 30, 20, 40 partidos, ¿no? O sea, nuestra informalidad nos llevó a tener como más o menos unos 20 partidos.
y eso le dio a un candidato como el presidente Castillo, ¿no?, llegar más o menos a un 20%, pero el presidente Castillo también respondía a una necesidad de un pueblo olvidado. Entonces parecíamos una especie de choque de clases, que por una parte tú tenías a la representante del fujimorismo que representaba el sector económico y el bienestar social, y por otra parte tenías a esa persona que todos los días lucha por comer. Y no estamos compitiendo en una lucha de clases, estamos compitiendo por algo, por un proyecto nación, por un proyecto país. Entonces, la misma informalidad nos llevó a tener una dictadura parlamentaria con un presidente tiktoker que lo que busca es generar más números en sus redes sociales y llegar al fin de su gobierno. Ok. ¿No? Los políticos nacionales, de los pocos que he logrado escuchar referirse a la Amazonía peruana, y qué decepción me he llevado de dos importantes políticos, uno ya sentenciado a 14 años de prisión, estoy hablando de Martín, pero no es precisamente él el que finalmente va a terminar en este proceso de elección, porque él ya está encarcelado. Sin embargo, su hermano es el que va a continuar esta guerra política, que ha sido uno de los que se ha pronunciado, y el otro es el ex alcalde de Lima, hoy candidato presidencial también, Rafael López Aliaga. Cuando hablan sobre temas de políticas de seguridad ciudadana, en el caso de López Aliaga dice que en 6 meses estaría extinguiendo la delincuencia en el país y llevándolos a todos los delincuentes de alta peligrosidad a la Amazonía peruana, aunque sea a sembrar, a hacer cualquier cosa. Y mientras que el señor Vizcarra, el hermano de Martín, Como si fuéramos el patio trasero, ¿no? Exacto. dice, voy a enviar a los delincuentes de alta peligrosidad a Purús. O sea, ya lo dice con nombre propio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ni siquiera tiene la idea de cómo podría construir un establecimiento penitenciario en Purús. Exacto. Ni siquiera sabe dónde queda Purús. O sea, ni siquiera Yo sabe digo, todo o sea, lo que si vive esa, Purús. si esa es la percepción de dos políticos importantes que tienen importante nivel de aceptación en las preferencias electorales nacionales, ¿qué podemos esperar de los que no son muy conocidos? Exactamente. La Amazonía es un bolsón importante de votos, pero de ahí, ¿cómo sirves a esa gente que ha confiado en ti? Esa gente que requiere mucho más allá de carreteras. Hablábamos de conectividad, Roberto. La conectividad no solamente son carreteras. La conectividad es también la forma de conectar talentos con oportunidades. En el gobierno norteamericano, los demócratas lo que buscaban era economía. Proponían economía de oportunidades. ¿Qué significa con economía de oportunidades? Que tú, señor Roberto Albán, tengas, el adolescente Roberto Albán, el que quiso estudiar, ciencias de la comunicación, periodismo, tenga la oportunidad de ir a Lima, a la Católica, a estudiar con gente de ese nivel, contactarse con un grupo, tener contactos, tener oportunidades, y que regrese a su región muy bien preparado. A eso es a lo que quiero llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer es conectar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros talentos con esas oportunidades. Pero lo que menos quieren o lo que menos ven es que se puede dar esa conexión, y ahora se puede dar mucho más con el tema de la globalización y la digitalidad. Starlink llega a cualquier parte de la Amazonía. Entonces, si solamente vamos a ver a Ucayali, a la Amazonía, como el lugar donde pueden ir los presos, como el lugar donde pueden ir, digamos, los más altos malhechores, entonces estamos diciendo que la Amazonía, pues, es, digamos, la cárcel, ¿no?, del Perú, y son las mazmorras, ¿no? Entonces, no. Yo creo que lo que deberían impulsar es que, si yo sé que el 40% del territorio, más del 40% del territorio peruano es enteramente amazónico, pues tienes que aprovechar los recursos naturales que la Amazonía tiene y darle mejor ingreso per cápita a nuestro pueblo. Ok, ¿cómo podríamos pedirle peras al olmo realmente en el tema de la educación, y principalmente en la educación universitaria, cuando
Aquí está, me acaban de remitir, hay una denuncia penal contra el rector de la UNO. O SUNEDU acaba de intervenir a la UNIA, Claro. quitándole la oportunidad del poder que le había conferido la propia comunidad universitaria al haberlo elegido como rector, y ahora ante un caos administrativo que existe dentro de la UNIA, o sea, va a generarse un desgobierno desde la UNIA y desde la UNO. Si no fuera porque acaba de llegar una universidad privada con buena infraestructura y todo, pero es privada al fin de cuentas, o sea, ¿de qué calidad universitaria tendríamos en Ucayali? Yo le preguntaría algo a los dos rectores de ambas universidades. ¿Qué están haciendo o qué han hecho por la investigación en nuestra región? ¿Qué cosas ya hemos patentado? ¿Cómo hemos mezclado la educación? ¿Cómo hemos mezclado la academia con la empresa privada? ¿Cuál es la proyección social de los estudiantes con los sectores emergentes? Yo creo que nulas, ¿ah? No, nulas todas las respuestas que me van a dar. O sea, me van a decir no, a toditos, ¿no? Y lo más importante, o sea, el índice de empleabilidad. Mi pregunta, incluso hasta la más amplia, es ¿qué índices miden? Uf. O sea, si partimos desde los ninis, nos vamos a dar cuenta que la realidad es terrible, patética. Partamos de otro, de las deserciones. Hay muchos que desertan de la universidad. Hay muchas personas que no pueden llegar a completar toda su carrera. Y ahí estamos perdiendo fuerza laboral. Mi pregunta es, ¿quién se responsabiliza por ellos? Tiene que ser el Estado, porque esos chicos no van a trabajar en Marte, van a trabajar en Ucayali, van a aportar a Ucayali, van a ser los futuros pagadores de impuestos de nuestra región. Por ende, va a haber más recaudación. Entonces tú no los puedes dejar como que, ya no estudió, que vea lo que quiera con su vida. Que vayan, que se busque, aunque sea paga una feria en un motocar. Pero Roberto, si tú tratas mal a un profesional, y esto como dice a quien le caiga el guante que se lo chante, porque si tú tratas mal a un profesional desde su formación, lo vas a tratar mal cuando ya esté incluso encaminado, vas a crear un mal profesional. Lo digo por los profesionales que acaban de salir de la universidad, entran a la gestión pública, entran a alguna dirección y todo eso, y no les pagan 3, 4, 5, 6 meses. Terrible. ¿De qué vive esa gente? Qué terrible. Sí, pues. ¿Cómo ese chico puede hacer una maestría? ¿Cómo puede hacer un diplomado? ¿Cómo puede mejorar su empleabilidad? ¿Cómo puedes valer un talento si no le pagas 5 meses? Muchos docentes universitarios, principalmente de la UNO, han tenido que dejar de ser docentes, justamente por falta de pago. ¿Y dónde está el comunicado de la universidad? Justamente por falta de pago. Qué terrible, a qué niveles estamos llegando. Pero hay otros que tienen un sueldo mucho más elevado que el mismo, que un recién Nobel trabajador público. Hasta ahí el tema de la meritocracia es un tema también que habría que discutirla en la ley Servir, que es la que no está dando oportunidad a los jóvenes talentos y a los jóvenes profesionales. Ojo. Claro. Como te digo, yo creo que parte mucho del liderazgo. Es contraproducente. O sea, hay que conseguir una reforma estructural total del Estado. Sí. Si es que eso es lo que queremos llegar como conclusión respecto a todo lo analizado. Hemos estado viendo desde una mirada de una mirada internacional, luego nacional y ahora a nivel local, para poder cerrar este contexto. Yo creo que cada tiempo de elecciones es una época importante para hacer esa reforma estructural, pero hay que analizar bien, hay que saber escuchar, no hay que cometer los mismos errores, hay que interesarse un poco más, no hay que permitir que nos vean como ese rebaño al que con regalarnos un polito, una gorrita, un calendario, van a condicionar nuestro voto. La única oportunidad que tenemos para poder cambiar las cosas es el día que nos vamos a votar, porque ahí extendemos todos nuestros derechos representativos a las personas y hay que hacer que eso valga la pena. Correcto. Creo que quedó clara como conclusión lo que José nos deja como corolario. José, yo quiero agradecerte la deferencia. No todos los días tenemos la oportunidad de tenerte acá en Pucallpa. Ha sido una suerte poder tenerlo en vivo porque normalmente pues él radica en la capital de la República por temas eminentemente de trabajo, pero realmente es un lujo poder contar con él en este primer programa de la reapertura de Hablemos Claro. Un programa que empieza justamente con los temas más picantes
picantes y más saltantes que poco a poco iremos aterrizando con los propios actores de la política. Tus últimas palabras. Agradecerte y desearle lo mejor a este proyecto porque se está encaminando en un formato 360, un formato que va desde la misma televisión, que sigue por lo digital. Lo digital es el futuro y pienso que están haciendo un muy buen trabajo y bueno, aquí para lo que guste. Muy bien, muchas gracias. José Albán ha estado con nosotros y nosotros nos vamos a reencontrar en cualquier momento con mucho más en Hablemos Claro con Roberto Albán. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. La 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 la